Japón es uno de los países con menor tasa de obesidad del mundo. Pero hay algo que no encaja. No hacen dietas extremas, no pasan horas en el gimnasio, y comen arroz prácticamente todos los días. Entonces, ¿por qué casi nadie está gordo? Y más importante, ¿qué están haciendo diferente? ¿Que tú no? Si observas los datos, la diferencia es muy clara. En muchos países occidentales, más del 30% de la población tiene obesidad. En Japón, esa cifra es inferior al 5%. No es una diferencia pequeña, es un contraste enorme, y lo primero que muchas personas piensan es genética, pero esa explicación no se sostiene, porque cuando una persona japonesa se muda a otro país, empieza a ganar peso, a veces en pocos años. Eso significa que el problema no está en el cuerpo, está en el entorno, y cuando entiendes esto, aparece una idea incómoda. No es que no puedas estar en forma, es que estás rodeado de hábitos y decisiones que hacen que sea mucho más difícil. La primera gran diferencia es cómo comen. En Japón, las porciones son más pequeñas. No pequeñas hasta el punto de quedarte con hambre. Pequeñas hasta el punto de evitar el exceso. No hay platos gigantes. No hay combinaciones enormes. No hay refill infinito. No existe esa mentalidad de pedir más, por si acaso. Pero lo más importante no es solo el tamaño. Es el momento en el que dejan de comer. Existe un concepto muy conocido en Japón llamado hara hachibu. Significa dejar de comer cuando estás aproximadamente al 80% lleno. No cuando estás completamente lleno. No cuando ya no puedes más. Antes. Y eso cambia todo, porque la mayoría de las personas no reconoce ese punto. Comen hasta llenarse, o incluso hasta sentirse pesadas. Y en ese momento, ya han consumido más energía de la que necesitan. El problema es que ese exceso no se nota en un solo día. Pero sí se acumula con el tiempo. La segunda diferencia es la velocidad. En Japón se come más despacio. Y esto tiene un impacto real. Tu cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en darse cuenta de que estás lleno. Si comes rápido, consumes más comida antes de que tu cuerpo tenga tiempo de reaccionar. Eso significa que cuando finalmente sientes saciedad, ya te has excedido. En cambio, si comes despacio, ese aviso llega a tiempo. Y de forma natural, comes menos. Sin esfuerzo, sin necesidad de contar calorías. Ahora compáralo con lo que hace mucha gente hoy. Comer mirando el teléfono, comer viendo contenido, comer con prisa, comer sin prestar atención. En ese contexto, es muy fácil perder el control de la cantidad. Y ni siquiera notarlo. La tercera diferencia es la calidad de la comida. La base de la alimentación en Japón es bastante simple. Arroz, pescado, verduras, sopas, alimentos poco procesados. Comida real. No es perfecta, pero está muy lejos de lo que se consume en muchos otros países, donde una gran parte de la dieta está formada por alimentos ultraprocesados. Productos diseñados para ser extremadamente atractivos, con combinaciones de azúcar, grasa y sal que estimulan el cerebro. Y generan una respuesta muy específica. Querer seguir comiendo. Esto es importante, porque muchas veces se habla de disciplina. Pero no es solo disciplina, es diseño. Estos productos están creados para que no te sientas completamente satisfecho, para que sigas comiendo, para que repitas. En Japón, este tipo de alimentos existe, pero no domina la dieta diaria. Hay menos snacks, menos consumo constante de azúcar, menos estímulos que te empujan a comer sin hambre, y eso reduce el exceso de forma natural. Pero incluso con todo esto, todavía falta una parte clave. Hay algo más profundo, algo que no se ve a simple vista. El entorno social. En Japón, el comportamiento individual está muy influido por la norma colectiva. Desde pequeños, existe educación sobre alimentación. Las comidas están estructuradas. Se enseña qué comer y cómo hacerlo. Pero además, hay una expectativa implícita. Cuidar la salud es lo normal. No es algo excepcional. Y eso tiene un efecto acumulativo. Porque cuando tu entorno actúa de cierta manera, tú tiendes a hacer lo mismo. No porque te obliguen, sino porque es lo habitual. Esto puede resultar incómodo, pero el entorno influye más de lo que parece. Mucho más. Otra diferencia importante es el movimiento diario. No porque la gente haga más ejercicio intenso, sino porque su vida diaria incluye más movimiento. Se camina más. Se utiliza transporte público. Las ciudades están diseñadas para desplazarse a pie. Eso significa que, sin darse cuenta, las personas se mueven más a lo largo del día. Y eso tiene un impacto enorme. Porque no todo depende del entrenamiento. Gran parte del gasto energético viene del movimiento cotidiano. En cambio, en otros entornos, todo está diseñado para reducir el esfuerzo. Se usa el coche para casi todo. Se pasa más tiempo sentado. El movimiento deja de ser natural. Y pasa a ser opcional.
Y cuando algo es opcional, la mayoría de las personas lo hace menos. También hay una diferencia en la frecuencia de las comidas. En muchos países es común comer varias veces entre comidas principales. Algo a media mañana, algo por la tarde, algo después de cenar. Eso mantiene al cuerpo constantemente procesando energía. En Japón, las comidas suelen estar más definidas. Menos picoteo, más estructura. Y eso facilita mantener un equilibrio sin esfuerzo consciente. Si unes todos estos factores, el patrón es claro. No hay una sola causa. Es la suma de muchas pequeñas diferencias, que juntas generan un resultado muy distinto. Y aquí aparece una conclusión importante. No es que no puedas mejorar tu cuerpo. Es que estás dentro de un sistema que te empuja en la dirección contraria. Comida diseñada para enganchar. Un entorno que reduce el movimiento. Distracciones constantes al comer. Todo suma. Pero también hay una buena noticia. No necesitas cambiar todo, ni necesitas vivir en Japón. Puedes empezar con cambios simples. Comer más despacio. Detenerte antes de sentirte completamente lleno. Reducir los alimentos ultraprocesados. Moverte más durante el día, aunque sea caminando. No es necesario hacerlo perfecto, pero sí hacerlo de forma constante. Porque al final, no es una cuestión de genética. Es una cuestión de hábitos. Y los hábitos sí se pueden cambiar. Cuando entiendes cómo funciona el entorno, empiezas a tener más control del que pensabas. Y eso cambia completamente el resultado. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita. No te pierdas más videos sobre salud y buenos hábitos.